Venezuela sufre la crisis más grave en materia de derechos humanos tras la elección presidencial del pasado 28 de julio. Amnistía Internacional expone nuevas dimensiones de represión en nuestro país, pero también pide movilizar a la justicia internacional. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura, cara a cara, junto a mi invitada Valentina Ballesta. Ella es directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Bienvenida a Impacto Venezuela, ¿cómo estás? Hola, Mildred, muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Gracias a ti, Valentina, por atender esta invitación. Súper importante ese informe que dieron a conocer recientemente esta semana que pasó sobre las nuevas dimensiones de represión, de los estudios que ustedes han hecho sobre lo que ha ocurrido en Venezuela después de estas elecciones presidenciales y que coinciden también con los informes de la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas y etcétera. Pero ¿qué es lo más duro que contempla ese informe nuevo? Bueno, lo que quisimos exponer en esta ocasión fue la evidencia que recopilamos en torno a las detenciones arbitrarias por motivos políticos en contra de niños y niñas. Mildred, aquí una brevísima acotación. Hablamos de niños y niñas porque es el estándar internacional en materia de derechos humanos. La Convención para los Derechos de los Niños precisamente establece que niños y niñas serán consideradas todas las personas de menores de 18 años. En este caso estamos hablando de niños de 16, 17 años. 15, Incluso 14. exacto, sabemos que hay otros casos incluso de niños con menor edad, pero lo más impactante y de lo que recogemos es la evidencia sobre todos los indicios de que han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes y a tortura, lo cual por eso lo catalogamos como un nuevo umbral en la represión, en la política represiva del gobierno de Nicolás Maduro que tenemos documentando en los últimos 10 años, pero que ha llegado a un límite o a una nueva dimensión que realmente parecía impensable hasta hace poco y lamentablemente lo estamos viviendo hoy en día en Venezuela. Sí, es importante ese punto que aclaras, porque el informe habla de niños y el gobierno venezolano se basa en sus propias leyes, en las de nuestro país, y evidentemente la legislación venezolana te establece que de 13 años hacia abajo son considerados niños, de 13 años hacia arriba ya son adolescentes, por eso se habla, ellos admiten que tienen adolescentes o tenían adolescentes privados de libertad por distintas razones, que sí estaban, pero que niños jamás. Entonces es bueno que la gente entienda que a nivel internacional sí son considerados niños. Por eso se habla de Así, término. Hay, así es. hay otra parte también del informe que me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales. Si bien es cierto que no es de ahorita, a años anteriores también se ha hablado de eso, de personas que han fallecido bajo custodia del Estado, pero que en este momento las torturas han sido letales, pero hablan de al menos 25 personas de las que tienen prueba, evidencia de que murieron por uso excesivo de la fuerza. Así es. Bueno, estos son los reportes que hemos obtenido también del trabajo de documentación que hacen otras organizaciones en Venezuela. La misión de determinación de los hechos precisamente ubica en 25 la cifra de muertes a raíz de las protestas postelectorales y bueno, y se inserta efectivamente, como tú lo mencionas, en un patrón de una política sistemática y generalizada en contra de la población civil para silenciar a la disidencia en Venezuela, que tiene distintos componentes. Va desde los métodos, digamos, menos violentos, como podría ser una persecución, hostigamientos, ataques desde la narrativa oficial, pero que efectivamente hemos visto también una serie de otras violaciones graves de derechos humanos que ocurren y que hacen parte de esta política, como lo mencionas, ¿no? Las detenciones arbitrarias, los tratos crueles, inhumanos, degradantes, pero también la tortura, las desapariciones forzadas de personas y las ejecuciones extrajudiciales como el último, digamos, umbral de gravedad, pero que, insisto, ¿no? Desde 2019, efectivamente, la organización ha documentado casos de ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos en Venezuela. En su momento, documentamos 6 casos donde funcionarios
del Estado fueron directamente a las viviendas, aprendieron a estas personas y luego se les dio muerte de forma, digamos, y se hicieron unos simulacros de haber sido como una muerte en un enfrentamiento, ¿no? Del modus operandi que conocemos que usan las autoridades para justificar las ejecuciones extrajudiciales. Pero donde ya eso nos parecía lo más grave que podía ocurrir en materia de represión en Venezuela, ahora nos encontramos con esta detención y tortura de niños y adolescentes en el país, lo cual, por supuesto, por las secuelas, por la especial protección que tienen los niños y las niñas a nivel internacional y a nivel nacional también, con la LOBNA, por ejemplo, con los tribunales especiales, eh, pues efectivamente marca un nuevo hito represivo. Evidentemente no hay ningún tipo de comunicación con las instituciones del Estado entre Amnistía Internacional, le han hecho llegar los informes a la Defensoría del Pueblo, a la institución como la LOMNA, que defiende los derechos o debería defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pues como lo estás pudiendo identificar, lamentablemente las últimas solicitudes de reuniones formales con autoridades en el país han sido negadas, por lo cual, pues por supuesto, hacemos nuestros llamados, los hacemos públicos, se los hacemos eh, llegar por distintas vías públicas, pero no se nos recibe directamente de manera formal a través de un espacio de diálogo sobre cuáles son los mecanismos que podrían remediar y revertir estas gravísimas violaciones de derechos humanos. Siempre se habla de torturas, de violaciones a los derechos humanos, pero quisiera conocer de primera mano algunos de los testimonios que las víctimas han podido dar fe, porque las mamás y los familiares de estos excarcelados recientemente, porque no están libres, están excarcelados bajo cautelares, ellas decían que necesitaban apoyo psicológico urgente por las torturas infernales que vivieron. O sea, es un daño psicoemocional de estos jóvenes. Ahí, Mildred, hay dos cosas muy importantes ¿Qué que les quizá hicieron? distinguir. Una son las condiciones inhumanas de detención, que eso lo viven pues todas las personas de todas las edades que son sometidas a privación de libertad en Son más de Venezuela. 1.000 personas detenidas en este contexto. Exactamente, estamos hablando de condiciones insalubres de detención, de negación de acceso a alimentos, de em, que son obligaciones básicas que cualquier Estado que tiene personas bajo su custodia debe cumplir, Realizar. ¿no? El acceso, ya sin hablar del acceso a luz solar, el acceso a condiciones adecuadas de higiene, ¿no? Eh, pero bueno, pero en este caso estamos hablando además de niños y niñas siendo sometidos a estas mismas condiciones de detención y además privadas de libertad con adultos, con población adulta, lo cual también está prohibido por el derecho internacional y por el derecho, por el marco legal en Venezuela también. Y luego está la segunda fase, que es la fase donde ya sentimos que no podemos esperar sino lo peor, que es el sometimiento a técnicas específicas de tortura para intentar obtener videos de confesiones y para intentar obtener algunos testimonios incriminatorios o autoincriminatorios. En este caso, bueno, las cosas que escuchamos eh, de los familiares de varias de estos niños y niñas detenidas es que estamos hablando de haber sido sometidos, por ejemplo, a golpes, palizas, asfixias, asfixias a través de, sí, mecánicas con bolsas llenas de algún spray o también, por ejemplo, electricidad en zonas genitales. Entonces estamos hablando de las peores torturas que hemos documentado en torno a represalias políticas en Venezuela que ya están bueno, un caso que por supuesto nadie puede olvidar, que es el caso de Rafael Acosta Arévalo, donde documentamos que en su cuerpo tenía más de 55 eh, heridas, digamos, después de que se hizo la autopsia, pues nos dan cuenta del tipo, ¿no? de mecanismos que se utilizan y que ahora saber a primera mano que se están atacando, que se están torturando a estos adolescentes, pues es sencillamente como, sí, bueno, es básicamente lo que refuerza
que en Venezuela no pasan delitos aislados, sino que pasan crímenes de lesa humanidad porque son parte de una política, son parte de un modus operandi, son parte de la forma en que actúan las autoridades. Y los daños son irreversibles, Valentina, emocionalmente irreversibles. Efectivamente. Eso Para es una de de los enfoques, Mildred, que hacemos en en esta última entrega, eh, porque una de las cosas que quizás muchas veces cuando trabajamos en violaciones de derechos humanos en Venezuela, nos enfocamos en que queremos que las personas sean liberadas. Claro que sí. No, queremos que cese la violación a la que están siendo sometidas, pero las reparaciones son igual de importantes. Y en caso de niños y niñas, y tú misma lo dices, ¿no? Efectivamente, esto es un daño que no podemos en este momento calcular cuál va a ser la cicatriz, cuál va a ser la profundidad del trauma que se les va a dejar a estos adolescentes de cara al futuro, ¿no? Una vez que sean excarcelados y efectivamente liberados, pero ya el daño o uno de los daños está muy profundamente hecho. no son solamente eso, estamos hablando desde el año 2014. Al menos más, o sea, yo creo que ya estamos cerca de las 18.000, 19.000 personas que están sujetas a medidas cautelares. Foro Penal lleva un balance muy minucioso sobre todos estos contextos distintos, pero que todos están enmarcados en la represión política. Y a ese punto quería llegar, porque hay mucho miedo, Valentina, en mi país sobre expresarse, sobre decir lo que no te parece. ¿Cómo se puede abordar esta situación? Porque, y con esto quiero concluir, ustedes están pidiendo movilizar a la justicia internacional. ¿Puede la justicia internacional actuar, hacer algo para que cese la represión en mi país? Esa es una excelente pregunta, Mildred. Y realmente, pues el miedo se entiende, porque no es un miedo infundado, no es un miedo fantasioso. La verdad es que el nivel de violencia que se ejerce contra cualquier forma de disidencia existe. Eh, pero ahí, sobre nuestro llamado a la justicia, sí quiero hacer este énfasis. Primero, de hacer notar la capacidad de la resiliencia y de la lucha que muchas personas en Venezuela continúan, incluso a pesar de este miedo, y eso es importantísimo resaltarlo. Estamos hablando de personas defensoras de derechos humanos, personal humanitario, personal que está tratando de hacer la vida de las personas en Venezuela un poquito mejor o tratar de contener esta represión, Y ¿no? que nos Tú han mencionabas, salvado también de ser detenidos. Hay así es. defensores de derechos humanos que están encarcelados por simplemente ir a preguntar por uno de los detenidos. Así es, y tú misma mencionabas al Foro Penal y es un gran ejemplo precisamente de esta resiliencia y este voluntad de seguir defendiendo derechos humanos y de continuar en la búsqueda de la justicia. Y luego, pues, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué puede hacer la justicia internacional? Bueno, hay varias fases. Una que es a largo plazo, por supuesto, que es efectivamente cuando se pueda rendir cuentas a la justicia, porque estos crímenes, que son crímenes de lesa humanidad, no pueden quedar impunes. No La comunidad viven internacional va a investigar y no prescriben y por lo tanto, eventualmente, sabemos que es un consuelo ahorita un poco difícil de asumir como tal, pero eventualmente habrá justicia como lo ha habido para otros criminales eh, bajo el derecho internacional en el mundo, ¿no? Pero, ¿qué puede hacer ahora? Bueno, puede mandar un mensaje contundente de que no pueden seguir cometiéndose estas violaciones de derechos humanos y estos crímenes en el país. De decir, estamos investigando, las investigaciones avanzan y va a haber justicia y por lo tanto servir de alguna forma de dique frente a a esta represión ilimitada o esta sensación de represión ilimitada que existe en este momento. Entonces, de ahí nuestra insistencia con que el escrutinio internacional, y no es de gratis, que el Estado venezolano ha intentado por muchas vías cortar cualquier forma de escrutinio internacional, expulsando al equipo de las Naciones Unidas del terreno, saliéndose de la Convención Americana para evitar que la Corte y la Comisión Interamericana y la OEA puedan tener escrutinio en el país. Eso son formas o son señales de que efectivamente esos mecanismos sí importan y sí tienen un peso en frenar y en hacer recalcular
a este poder represivo. Entonces, bueno, en el corto plazo, pues esperamos que la justicia internacional muy pronto pudiera hacer un indicativo de que avanza, de que existen personas que van a ser investigadas, de que existen responsables que van a ser investigados por casos concretos y pues allí haremos todos nuestros llamados para acompañar también a esas personas defensoras de derechos humanos en el país. Hablabas de tiempo, sí, a largo plazo. Se sabe que estas situaciones demoran. Y lo conversaba no hace mucho que también grabé un programa relacionado a derechos humanos, porque es lo que se está viviendo actualmente en mi país, y decía, ¿cuánto más? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué pasa con el fiscal Karim Khan y la Corte Penal Internacional, que se pronuncian por lo que pasa en otros países, se pronuncia con Israel y todo aquello Medio Oriente? Pero Venezuela no vino a Venezuela, ha escuchado la parte oficial, ha escuchado a las víctimas y todavía nada, no se sabe nada. Yo creo que es cuestión de días o semanas, si quieres ser, digamos, para que tengamos algún tipo de avance. O mejor dicho, para que haya un avance público notorio, porque lo que sí ha dicho la Fiscalía de la Corte Penal, y de hecho a raíz de una comunicación que también dirigimos desde Amnistía Internacional, porque esa misma reflexión la compartimos, es que sí se ha seguido avanzando con las investigaciones e incluso podría ser hasta un tema de estrategia, no dar más detalles sobre cuáles son las investigaciones concretas que se están siguiendo. Así que esperamos que sea cuestión de semanas, esperemos para que haya un mensaje contundente e inequívoco de avance de la justicia penal internacional. ¿Crees que eso pueda tener incidencia frente al gobierno de Nicolás Maduro, que la Corte Penal Internacional o la Fiscalía de la Corte Penal Internacional haga un llamado de atención ya mucho más directo contra, digamos, el presidente de Venezuela, el actual, me refiero? Sí, efectivamente, sí. ¿Sí va a tener incidencia? Sí, creo que es un Ellos han dicho espacio. que no les importa lo que diga la comunidad internacional. Siempre lo han dicho. Efectivamente, digamos, creo que es un discurso decir que no les importa, porque luego, como te digo, sí hay muchas señales de los intentos de Venezuela o del gobierno de Nicolás Maduro de Negociar, dialogar. sí, y de mantener algunos espacios abiertos, ¿no? Tratan de ir al Consejo de Derechos Humanos a defenderse, tratan de que la misión de determinación de los hechos tenga un contrapeso en otros órganos, la tratan ¿sabes?, de deslegitimar. O sea, sí, sí hay una importancia. Incluso creo que lo más importante en realidad para ellos es la falta de capacidad de influir negativamente en el avance de esta investigación. Han intentado por muchos medios imponer recursos, han tratado desde el punto de vista que incluso en términos técnicos penales no existen algunos de los recursos que han intentado en el proceso penal internacional y hoy en día pues esos ámbitos e incluso los procesos que puedan abrirse por jurisdicción universal tampoco entran dentro de la esfera donde el gobierno de Venezuela puede influir y por lo tanto sí creemos que pueden mandar mensajes importantes para todos los niveles de autoridades, no solamente para Nicolás Maduro, sino para otras personas que en definitiva ejercen el poder. Cada vez falta menos para el 10 de enero, Valentina, día de la toma de posesión presidencial. Lo traigo a colación porque hay mucha expectativa. Amnistía Claro. Internacional estará monitoreando lo que pueda ocurrir ese día. Se dicen muchas cosas, se especulan muchas cosas, pero lo que sí es una realidad es que hay un país dividido, que unos votaron por uno y otros votaron por otro. No voy a entrar en la política, quiero traer el contexto por lo que tiene que ver con los derechos humanos. Eh, ¿Cómo visualizan ese día en el marco de lo que se está viviendo ya ahorita finalizando 2024? Sí, Mildred, ahí por supuesto que vamos a estar monitoreando muy de cerca. Nuestro mayor temor es que si se generan espacios de manifestación, de expresión, de descontento, pues también veamos algún tipo de represión. Entonces, por supuesto que vamos o al revés, ¿no? Lo que sí es que sin duda va a ser
un día de mucha tensión, creemos, porque efectivamente los cuestionamientos alrededor de las elecciones, la situación que se vive en términos Es complicado, de es sí, difícil. no, y en términos sí, de un traspaso o no del poder, pues efectivamente no está claro cómo se va a vivir y en esa falta de claridad es donde pueden ocurrir violaciones masivas a derechos humanos y es lo que vamos a estar monitoreando. Conocemos muy de cerca el patrón en el que funcionan esta política de represión, así que lamentablemente, pues esperemos que no ocurra, pero lamentablemente estaremos monitoreando estos eventos. Por último, recomendaciones para los venezolanos para ese día. Pues ese día y los días, digamos, antes y después, lo más importante realmente es pues que las personas conozcan sus derechos, sepan cuáles son sus derechos el día que si deciden manifestarse, si deciden eh, tener una u otra posición política. También mucha compañía en redes, ¿no? En redes, digamos, de acompañarse entre las personas. Eso es sumamente importante también y ha sido clave en las formas en que hemos visto cómo las personas defensoras de derechos humanos se han acompañado, los gremios se han acompañado, y también, sobre todo, bueno, mucha calma, ¿no? Porque efectivamente la crisis de derechos humanos en Venezuela, que ha hecho que más del 25% de la población del país haya salido buscando protección internacional, haya salido buscando mejores oportunidades, pues puede llevar a un momento de mucha ebullición, ¿no? Entonces, esperemos que la calma sea la que reine en ese momento y sobre todo el respeto y la garantía también de los derechos humanos. Valentina, muchísimas gracias por tu aporte a través de Impacto Venezuela y mi programa Cara a Cara, muy valioso conocer de primera mano parte de lo que ha sido la investigación de este nuevo informe que, como lo dije al inicio, pues tiene mucha similitud con informes de otras instituciones y organizaciones internacionales que defienden derechos humanos y que vigilan todo lo que tiene que ver con los derechos humanos a nivel internacional. De verdad, muchísimas gracias por tu aporte. Gracias a ti, Mildred. Un saludo. Salud. A toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura, cara a cara. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.